Bueno, vamos a continuar con el tema desarrollado en este seminario de cuidados críticos en salud mental entre la ciencia y el arte. Con esta denominación lo que queremos marcar es que en las intervenciones en contextos críticos nos vamos a encontrar con una cantidad de conceptos que son conceptos científicos, que hacen la necesidad de una formación adecuada de los profesionales y técnicos que intervienen en situaciones críticas, pero que también implican de una capacidad creadora o al menos de la potencialidad de desarrollar una creatividad por parte de esos equipos, porque justamente lo que hemos planteado es que lo que funciona cuando hay una serie de normas, cuando hay un marco normativo, si es tratado mediante esos procedimientos, bueno, no habría mayores inconvenientes. Ocurre que en la dimensión humana de nuestra práctica vamos a encontrar que lo que tendría que funcionar no funciona y que eso nos exige a nosotros, digamos, con una capacidad que nos recompromete con la práctica. Badiou plantea que dentro de la ética de quienes trabajamos en el campo de la salud mental, el punto fundamental a sostener debería ser que la persona tiene que creer que es posible hacer algo, ¿no? Es decir, que debe considerar que hay posibilidades allí, que el sujeto tiene capacidad, que hay que estimar que debemos evitar todo lo que responde a la cultura del terror. Realmente es una cuestión absolutamente inadmisible que alguien o un profesional hable de los usuarios de los sistemas como caños, como aquello que no tiene forma de solución. Digamos, lo ideal sería que las personas que tienen este enfoque pudieran dedicarse a otra cosa y no a intervenir en este campo. En este sentido, entonces, si decimos que cuando hay una situación crítica hay una situación de ruptura, hay una situación de desequilibrio, y de desequilibrio, vamos a decir, importante, que pone en juego la sobrevivencia misma del sistema. Las respuestas que tiene desarrollado el sistema no funcionan. Claramente se produce un desequilibrio, ese equilibrio que se pone en riesgo implica un movimiento de fuerzas que van a hacer que se encuentre un nuevo equilibrio, una nueva reorganización, o que el sistema sucumba es decir, desaparezca como tal por la imposibilidad de adecuarse a esta nueva realidad, a este nuevo ambiente, a este nuevo contexto, o a esta forma de sobrevivir subjetivamente. Hablando entonces, habrán visto y lo habrán leído en el texto al que hacemos referencia, de la noción de transicionalidad. La noción de transicionalidad, y nos referimos justamente a un enfoque para tratar de entender cómo se transita lo imprevisto de la práctica, cómo nos sostenemos frente a lo real de la práctica, sería en términos de Lacan, lo real como aquello que es impensado, ¿no? Pero que irrumpe de manera disruptiva en la realidad. Entonces, siempre implica esta ruptura, esta falta de continuidad, tanto en el espacio simbólico, en el espacio imaginario, digamos, de la continuidad en todo sentido, ¿no? La transicionalidad la retoma el concepto desarrollado por Winnicott, que ustedes lo conocen, lo van a encontrar en este libro, Realidad y Juego. Él hace referencia a la creación por parte del vínculo madre-hijo de un espacio que permite el tránsito del mundo interno al mundo externo, del mundo materno al mundo exterior, para superar la dependencia gradualmente y transitar la autonomía del niño, ¿no? Y se va a decir que el objeto no puede ser creado por el bebé si antes no existió como tal. Es decir, que él va a plantear que hay una paradoja
porque va a ser el vínculo justamente lo que va a permitir que ese objeto transicional, que en los niños es un objeto material que los acompaña, que todos ustedes conocen y que habrán podido hacer la observación correspondiente a la presencia de ese objeto en los niños en la clínica infantil o en las prácticas que han desarrollado ustedes hasta el momento. A lo que a nosotros nos interesa es que este espacio transicional, no solamente el objeto, sino el espacio, se va a presentar como una zona intermedia para la experiencia subjetiva que va a garantizar cómo puede el equipo soportar las condiciones de realidad. En este sentido, ustedes recuerdan que cuando planteamos la determinación de la vida y de la salud, estamos hablando del enfoque de salud colectiva. Entonces, cuando hablamos de la determinación social de la vida y de la salud, establecemos tres niveles de abstracción para comprenderlo. Ustedes recuerdan: la sociedad general, los grupos en el cual los individuos transitan la vida, y en última instancia, a nivel de lo particular, los estilos de vida de esos individuos. Y que estos procesos podían ser pensados como procesos protectores, procesos de soporte o valores, y por otro lado los procesos destructivos o procesos malsanos o procesos de contravalores en el sentido de lo colectivo. Decíamos que esto puede ser comparado con lo que Freud plantea como eros y tánatos en este movimiento de la vida misma, en los cuales hay un interjuego entre la continuidad y la ruptura. Entonces, lo que va a decir René Caetz, que lo van a encontrar en el texto citado, dice que la experiencia y el proceso de pasaje, es decir, de transición entre dos estados subjetivos, la transicionalidad es la disposición de una experiencia de ruptura en la continuidad. Y también es posible definirla por la incertidumbre del restablecimiento de la continuidad, de la confianza y de la integridad propia y del entorno. Vuelvo a esto que habíamos planteado, ¿no? Que de alguna manera en toda la situación de crisis el equipo debe ver, y más cuando está interviniendo en situaciones con niños, debe ver una luz al final del túnel, debe tener fe en que o la ilusión, restituir la ilusión, distintas formas que nos lleven a ver justamente la transicionalidad y lo transitorio. Como decimos, no perder de vista que los diagnósticos en la adolescencia son transitorios, no deben ser tomados como concluyentes, porque la potencialidad nos va a sorprender en tanto nosotros podamos restituir un vínculo que tenga esa capacidad. En este sentido, el espacio transicional es un espacio de soporte y de protección donde los equipos puedan soportar las paradojas que les implica la práctica, y donde puedan renovar el compromiso con la capacidad, en términos eugénicos, la ilusión creadora o la posibilidad de sostener esa ilusión de capacidad. Dice Winnicott en La creatividad y sus orígenes, dice: lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la apercepción creadora, es decir, la posibilidad de sostenerse en el mundo de manera creativa, ¿no? Y hay una cita interesante que quiero compartir con ustedes. Dice que las personas pueden vivir una vida satisfactoria y aún realizar tareas de excepcional valor, y sin embargo ser esquizoides o esquizofrénicas, ¿no? En términos de los que le establece. Pueden estar enfermas en un sentido psiquiátrico a consecuencia de un escaso sentido de realidad. Para equilibrar esto, sería preciso afirmar que existen otros arraigados con tanta firmeza en la realidad percibida de manera objetiva, que son enfermos en el sentido contrario, es decir, en el de no tener contacto con el mundo subjetivo y con el enfoque creador de la realidad. Y por un lado, lo que este mismo autor establece que este espacio de la transicionalidad
Por un lado, y en el sentido que lo queremos destacar, es la capacidad del sujeto para inventar, encontrar, crear en esta situación intermedia de transicionalidad en términos lingüísticos, un espacio potencial, un campo de ilusión y un área que sea opuesto al tiempo muerto, es decir, que pueda relacionarse con la creatividad del sujeto frente a la situación o la creatividad de los vínculos que sostiene el sujeto frente a esta situación. Y en contraposición hay dos posibilidades. Uno también, que se instaure un espacio vacío, un espacio donde sea la nada o el avance de la insignificancia o de la no representación como efecto de esta misma situación, y que rompa toda posibilidad de redes identificatorias y de sostén. Por otro lado, como una contracara de esto, la posibilidad de establecer un espacio objetivo, reificado o fetichizado, donde el sujeto también solo pasa a ser una especie de, ¿cómo diríamos?, de bolilla que rebota de un lugar al otro sin posibilidades de modificación de esa realidad. Dice, estas tres formas de elaboración, va a decir Lecaet, estas tres formas de elaboración de la transicionalidad constituyen movimientos articulados en cuyos límites se busca, se deforma y se construye marginalmente el sujeto en sus sucesivas descentraciones. Esto de que la crisis va a provocar que haya un cambio del eje en la vida de cada una de las personas. Uno de los espacios o de los nombres que le damos a la transicionalidad va a ser el espacio de supervisión. El espacio de supervisión, volvemos a decir, que da la posibilidad de que el sujeto, y en este caso los equipos profesionales, puedan relacionarse con la práctica de manera creativa, que puedan aceptar la interpelación de la realidad de esa práctica como una convocatoria a producir conocimiento, pero además a producir un conocimiento que está relacionado con lo que Winnicott llama la capacidad de jugar. Es decir, no es solamente pensar, sino es pensar y hacer en una relación dialéctica y en un intercambio con esa práctica. Nos interesa entonces marcar que frente a los procedimientos, a las intervenciones en crisis, debe ponerse en juego esta potencialidad. Ustedes habrán visto que hay un espacio en este artículo que hablamos de clínica de la contumacia, que es decir, es la tendencia a repetir el error una y otra vez, o a repetir un procedimiento cuyos resultados no serían los adecuados, o a repetir modelos que han demostrado que los resultados no son los esperados, porque garantizan, al estilo de esto que decíamos de un tiempo lleno absolutamente, garantizan la, digamos, continuidad de lo que está establecido y no la forma en que lo establecido debe recibir a la realidad para poder modificarse y evitar prevenir o contener lo que a nosotros nos interesa, que es lograr formas de intervención en crisis con adolescentes que sean coherentes con los postulados que nosotros tratamos de sostener. Bueno, vamos a dejar en este punto y seguiremos más adelante ya específicamente empezando a pensar algunas intervenciones o algunas líneas de intervención en situaciones críticas con niños y con adolescentes fundamentalmente, que es el eje de este seminario.